Hola a todos. Hoy en la entrevista libre del Centro Juan de Mariana los invitamos a acompañarnos para hablar de un libro extraordinario, uno de los libros más interesantes que marcó la cultura del siglo XX, El Señor de los Anillos de Tolkien. Lo interesante de todo esto es determinar realmente cuál es el origen de el mundo que crea Tolkien, cuál es su verdadero significado y por qué ha trascendido tan profundamente sobre la cultura universal. Y para ello vamos a hablar con la historiadora Magdalena Merrilá, experta en literatura y en literatura británica y en Tolkien. Pero antes no olviden suscribirse al canal, darle clic a la campanita y suscribirse a través de nuestro Patreon para contribuir a que sigamos creando cada vez más y mejores contenidos. Vamos con ¿por qué estamos haciendo un análisis sobre la obra de Tolkien? ¿Por qué es importante Tolkien en el mundo actual? Magdalena. Bueno, a ver, te contesto, Guillermo. La verdad es que creo que Tolkien es fundamental porque es un antídoto a la locura desatada que ha renunciado a la realidad y ha renunciado a la trascendencia y ha renunciado al concepto de Dios y por lo tanto a la verdad, al bien y a la belleza. Tolkien es un hombre que sin duda es un hombre de su tiempo, un hombre que responde a su momento, pero que además se adelanta a lo que va a suceder en el futuro. Es parte del romanticismo británico, sin duda, por lo tanto cree en la libertad, en el individuo, a diferencia, digamos, del romanticismo continental, que es más de corte socialista. Él es un hombre que cree en la libertad, que cree en el libre albedrío, además un católico de misa diaria, y que precisamente él responde a este abandono del sentido de trascendencia. Yo estoy escribiendo ahora un libro donde lo estoy titulando Tolkien, el romántico trascendental, el gran drama del siglo XX, más bien desde el XIX y el siglo XX constatado, y el siglo XXI aún, es el abandono del concepto de Dios. Porque cuando el hombre, como decía Chesterton, deja de creer en Dios, cree en cualquier cosa. Y eso es lo que vemos hoy día. Hoy día, y ahí un poco por eso hablo del romanticismo y la diferencia entre el romanticismo continental y el británico, porque el británico tiene una hebra muy distinta que viene de la ilustración escocesa en muchos aspectos, pero también de su historia digamos, de lucha y pugna religiosa. La historia del catolicismo británico es una historia tremendamente interesante. El catolicismo en Inglaterra estuvo prohibido desde Isabel I y hasta 1829, y por lo tanto cuando es autorizado el Catholic Revival, el revivir católico británico, va a ser un impulso para los catolicismos que incluso habían permanecido por siempre y que van a languidecer y se van a confundir. O sea, el movimiento romántico pone el sentimiento sobre la mesa, pero termina triunfando, y en el siglo XXI hoy día se considera que el sentimiento reemplaza al ser. Y la verdad es que el sentimiento es algo muy válido, pero no reemplaza la realidad. La realidad es real, aunque a muchos eso le moleste. Y la verdad es que en la Tierra Media, siendo claro, eso es claro y distinto. Y es más, es un mundo teocéntrico, es un mundo católico. El mismo Tolkien dice en una carta del año 1952 al padre Murray que El Señor de los Anillos es, por supuesto, una obra católica. Dice, en un comienzo inconsciente y posteriormente deliberado. Y es más, hay dimensiones filosóficas, por supuesto, o sea, la aventura es la primera línea, la dimensión filosófica y la dimensión teológica. Lo clave es incluso la fecha de destrucción del anillo. El anillo es destruido el día 25 de marzo. Y el 25 de marzo son 9 meses antes del nacimiento de Cristo, según la tradición, por lo tanto es el día de la concepción. O sea, es una concepción católica, de persona humana desde el comienzo, y es más, el anillo es el pecado, y el pecado es adictivo, y por lo tanto es una oda a la libertad, una oda a la diversidad, una oda al trabajo en equipo, una oda a lo que llamamos la dignidad humana, que hoy día ha sido tan manoseada, porque la dignidad no tiene nada que ver con lo material, es en la dimensión marxista. Y es más, en la inclusión exclusiva, que es lo que tenemos hoy día, excluyente, que es lo que hoy día permea, no es más que una nueva metástasis de un cáncer que desde antes incluso de 1848, que es la publicación del Manifiesto Comunista, afecta a nuestro occidente. Es el intento de básicamente reemplazar a Dios. Los sustitutos nunca son buenos. Partiendo de esto, que es un trasfondo profundo desde el punto de vista filosófico, hay dos cosas interesantes
en la obra de Tolkien que quiero que tratemos hoy. Una de ellas es la relación entre el contexto del autor que mencionaba Magdalena y la obra en sí, en el caso del Señor de los Anillos, y el otro caso es el universo entero de Tolkien. Vamos a hablar principalmente del Señor de los Anillos, pero podemos referenciar el universo entero de Tolkien y la forma en que fue publicado, que también es importante. Mi pregunta fundamentalmente es, ¿se puede considerar gran literatura la obra de Tolkien? Esto es algo que se ha discutido mucho. Hay grandes autores como Borges, a quien no le gustaba Tolkien, lo aburría, y otros grandes autores que consideran una obra literaria extraordinaria. Más allá del hecho de que el mensaje de Tolkien sea gigantesco y de que la construcción de ese universo con una serie de mensajes muy profundos sea tan importante desde el punto de vista cultural, una pregunta que siempre se hace: ¿es gran literatura la obra de Tolkien? Magdalena. Sí. A ver, Guillermo, yo creo que sí. Yo creo que la obra de Tolkien no solo es gran literatura, sino que es algo que parecía estar olvidado. Tolkien recupera el género de la epopeya, literalmente, cuando este género estaba de total capa caída. Pero no solo eso, sino que toma una visión en todo sentido, no solo filosófica, sino que también en la forma tomista, en el punto de ser un gran compilador. La compilación es algo difícil porque implica manejar a muchos. Algunos dicen Tolkien copió. No, el ser humano siempre copia. No existe la posibilidad de crear de la nada. Esa es, y es más, Tolkien lo tiene muy claro, ese es un atributo solamente, o más bien, digamos, una posibilidad solamente de Dios. Y ese es el gran punto, que Tolkien lo entiende perfectamente. Él es capaz de usar la literatura y el género de la epopeya para plasmar la filosofía tomista en una obra impresionante. Aquí hay nivel teológico profundo. Yo insisto que es una oda a la libertad, y la libertad hay que entenderla como, ¿por qué somos libres? Bueno, somos libres porque Dios, y ahí él parte, de hecho el Silmarillion habla de, al comienzo había uno y era Ilúvatar, Eru, es decir, un mundo monoteísta, que además dice que es la razón, porque desde su pensamiento él va a crear a los vástagos de su pensamiento. O sea, Eru es un Dios monoteísta, pero es el Dios cristiano porque es el Logos. Y obviamente que él va a iniciar, porque hay muy lindo en el Silmarillion, en el comienzo él hace la idea de la creación a través de una música creadora. Él comienza a componer una música y invita a sus vástagos a acompañarle. Y sin embargo, hay uno que decide desentonar. Y es más, ahí también se explica, y nos podríamos ir como a la Divina Comedia, a entender que en el último rincón, o más bien en lo más profundidad, el último círculo del infierno, están los soberbios, porque es el gran pecado, esa idea de considerar que se puede ser más que Dios. A ver, eso es un imposible. Hombre y Dios somos totalmente, digamos, distintos esencialmente. Dios es todopoderoso, nosotros somos absolutamente no poderoso. Dios es infinito, nosotros somos finitos, y el gran drama, y es más, a Tolkien le preguntan en una entrevista de qué se trata El Señor de los Anillos, y él dice de lo único importante: death, la muerte. Somos mortales. Y efectivamente es en ese sentido de nuestro cuerpo mortal y nuestra alma inmortal que tenemos ese sentido de trascendencia. Y evidentemente, bueno, Dios es omnipresente, nosotros estamos fritos, y Kant tiene razón. Nosotros estamos, como diría Berkeley, nuestra mente está presa, estamos determinados en un tiempo y en un espacio, no tenemos esa capacidad de conocer todo al mismo tiempo, no somos no solo omniscientes ni omnipresentes, nosotros estamos ahora aquí hablando, pero no estamos en una boulangerie en París, y por lo tanto no tenemos esa capacidad divina. Entonces, cuando el hombre cree que puede ser mejor que Dios, y es una gran tentación, porque no solamente en este caso va a ser Melkor el que va a decidir desentonar, pero Dios permite que desentone. Y por lo tanto surge algo que no estaba en la planificación divina. Esto es súper importante porque la gran duda teológica, o más bien el gran debate teológico siempre en la historia, fue que si Dios crea todo bueno, como el mal, Dios creó el mal, entonces uno dice, Dios permite el mal, si Dios sabe, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Eso significa que nos crea libres. Y Dios respeta esa libertad. Y por lo tanto, sí, el hombre usando esa libertad decide hacer el mal. Y el mal está presente en todas partes y tiene que ver
con esta libertad respetada, porque si no se respeta la libertad, no hay libertad. Por lo tanto, Dios es coherente, no podría no ser coherente. Y Dios es inmensamente justo porque nadie se condena porque Dios lo haya condenado. No hay predestinación, esta es una visión católica. Si alguien se condena, es precisamente porque ha tomado esas decisiones. Y además, eso se ve muy claramente en todo, bueno, El Señor de los Anillos, por supuesto, pero también, a mí me gusta mucho el ejemplo de Turin Turambar dentro de el Silmarillion, donde efectivamente esta obra es reescrita desde los textos del Silmarillion, de los cuentos perdidos, los cuentos inconclusos, en Los hijos de Urín, que supuestamente es una historia de condena. Y toda la acción, el protagonista intenta evitar esa condena. Y sin embargo la condena no existía, porque son sus acciones los que la llevan a la condena. Nosotros no estamos condenados. Las decisiones las tomamos nosotros. Y si algún día nos morimos y llegamos a un lugar fantástico, dígase paraíso, es porque nos la ganamos. Y si llegamos a un lugar horrendo, también es porque nos la ganamos. No le vengan a echar la culpa al empedrado. No es culpa de la sociedad, no es culpa del otro, es tu culpa. Es solo tu culpa. Y por lo tanto, el sentido de la libertad es tremendamente profundo. Es que la libertad tiene dos caras. No es solamente libertad, implica responsabilidad. Y efectivamente, si nosotros vamos al Señor de los Anillos, todos los personajes van a vivir calvarios, todos los personajes van a ser en cierta forma figuras cristológicas que van a tener que llevar la cruz, su propia cruz, enfrentar sus propios demonios. Gandalf va a tener que descender a los infiernos, igual que Cristo, obvio. Frodo, para qué decir, Sam van a llevar la cruz, evidentemente al cuello, que son los pecados del mundo entero, porque el anillo es el pecado. Pero Aragorn, que estaba llamado a ser el rey, va a tener que vencer sus temores, bajar también al mundo de los muertos y poder tomar la responsabilidad de hacer lo que hay que hacer. Porque, a ver, la responsabilidad implica, y ojo, la libertad implica, para que sea realmente libre, solamente se orienta al bien, implica hacer muchas cosas que uno no quiere hacer. ¿Cómo? Implica muchas más veces decir que no, que sí, es ser dueño de uno mismo, es poder de alguna manera autogestionarse, y eso implica tener la capacidad de decir que no, y eso es lo que el anillo precisamente elimina, porque cuando uno se pone el anillo, pasa a ser invisible para el mundo, nada te importa, pero es visible para el maligno. A ver, el demonio es un existente, es un, digamos, tiene presencia, es la encarnación del mal. El demonio evidentemente quiere ser Dios, pero no puede crear de la nada. Y por lo tanto, lo único que puede hacer es degenerar lo ya creado. Entonces, claro, engaña, el demonio seduce, es seductor, el demonio se viste de Prada, sin lugar a duda, es encantador y espléndido, pero es mentiroso, es la mentira permanente, porque su única manera de que algo se pervierta es que libremente decida pervertirse, ¿ya? Y que por lo tanto el demonio es inteligente y por lo tanto usa los temores de cada uno a voluntad. Y ahí caemos, es veneno en el oído. Y ahí también Tolkien toma, si nosotros miramos la figura en Shakespeare de Hamlet, el padre de Hamlet dice, me han envenenado, y habla de un veneno físico, pero en rigor es un veneno en el oído que son palabras de tentación del mal. Lo mismo que vemos en Oscar Wilde, en Dorian Gray, Lord Henry Wotton es veneno en el oído, ¿ya? Y aquí tenemos a la figura de Grima, que además se llama lengua de serpiente, o sea, es claramente el demonio. ¿Por qué estoy explicando todo esto? Porque lo que él hace es tomar la antropología, la filosofía y la teología católica y llevarlo a una historia de un modo magistral, ¿ya? De un modo magistral que, si a mí me dicen que eso no es gran literatura, y es más, yo amo mucho y me encanta Borges, pero creo que se equivocó. No es que se equivocó, sino que yo creo que el ser humano tiene un poquito de celo, y Tolkien logró unir lo que era el gran amor de Borges también, que es toda la mitología germana. Tolkien era profesor de anglosajón y de nórdico antiguo, hablaba nórdico antiguo, se dedicaba a enseñar sobre las sagas nórdicas, tradujo el Beowulf, era un conocedor de ese mundo heroico, ese mundo que tiene el ideal del héroe, que en Occidente se funde el ideal del sabio grecorromano, el ideal del héroe germano y el ideal del santo cristiano. Y básicamente lo que Tolkien hace es conjugar esta cultura occidental en esta gesta, que además es difícil porque ¿quién dijo que la vida era fácil? La vida no es fácil, la vida es una aventura, y es una aventura escrita por nosotros, que tiene biografía, cada uno escribe su propia aventura, y Tolkien entiende al hombre como un homo viator, es decir, ya en el Hobbit, cuando
Bilbo decide ir al viaje, le dice a Gandalf, bueno, asegúrame que no me va a pasar nada. Y Gandalf le contesta y le dice, mira, no te puedo asegurar eso, pero si es que vuelves, cuando vuelvas, no vas a ser el mismo. Por lo tanto, las aventuras, como diría Chesterton, son contrariedades bien tomadas, pero evidentemente cambian. Y son las decisiones personales de ejercer la libertad los que van marcando lo que son tus resultados. Buenas acciones, y eso está claramente en el Hobbit, buenos resultados. Malas acciones, malos resultados. ¿Ya? Y eso es una clase magistral de teología, de antropología, de ética, y es más, creo que es un lugar donde definitivamente, a pesar de todos los temores y un mundo peligroso, la Tierra Media es el Midgard, germano, es nuestra tierra, es un mundo difícil, pero a pesar de todo, es bello. ¿Ya? Y eso es importante. Sin duda, él es un ecológico en el sentido de que él respeta la creación, porque él entiende el mundo, es la visión escolástica del mundo, eso es. Me gustaría hacer un par de comentarios rápidos. Y es que esa profunda sutileza en la transmisión del mensaje y la combinación de muchas mitologías, construcciones legendarias con las realidades de la vida del autor. La Primera Guerra Mundial es una presencia abrumadora en toda la obra de Tolkien, pero en particular en El Señor de los Anillos. Porque claro, la Primera Guerra Mundial es el colapso de la civilización occidental como se había desarrollado hasta ese momento. Y el otro elemento que quisiera que pudiéramos discutir en este momento es algo acerca de los héroes de Tolkien, porque sí, podríamos hablar del arco de la construcción del héroe, podríamos hablar de muchas cosas, pero lo verdaderamente interesante para mí de los héroes de Tolkien es que son héroes falibles, son héroes que fallan. Por otro lado, está también lo complejo que es la voluntad de Dios tras todo esto, dentro de la libertad y ese personaje tan peculiar que es Gollum, muchos años antes Sméagol, que sin embargo tenía un papel que jugar en todo esto y que es en el momento en que finalmente Frodo falla y el mal, el pecado, el anillo puede más que él y lo domina en el último momento crítico y final, cuando Sam, que trata de evitarlo, también falla, ¿okay? Porque no lo ve. Y sin embargo, ese personaje destruido, ese personaje convertido en un monstruo que es Gollum, es quien salva el mundo. No era su voluntad hacerlo. Lo único que quería era recuperar el anillo. Entonces, esas maravillas, esa complejidad, esa sutileza en la transmisión de los mensajes, me parece, creo yo que es la verdadera grandeza de Tolkien en toda su obra y creo que se expresa mejor que en casi cualquier otra obra en El Señor de los Anillos. ¿Y por qué mencioné todo esto? Porque es precisamente el problema que encuentro con C.S. Lewis en las Crónicas de Narnia, la falta de sutileza, y era un gran amigo de Tolkien. Proseguimos con Magdalena. Sí. A ver, Guillermo, te encuentro toda la razón y diste un punto bien clave. Tolkien va a ser muy amigo de Clyde Staples Lewis, de C.S. Lewis. Se van a conocer porque C.S. Lewis era un joven que había sido agnóstico, y que el mismo Lewis había tenido una transformación, porque él dice abiertamente en una carta, un joven agnóstico que quiere seguir siéndolo, tiene que tener mucho cuidado con lo que lee. Y no leyó a Tolkien, no. Leyó a George MacDonald, que es un escocés, un pastor presbiteriano que entra en conflicto con su iglesia porque cree en la libertad, porque está convencido que si Dios es padre, y él tenía un muy buen padre en la vida real, su padre biológico, y por lo tanto, si Dios es padre, un padre no abandona a sus hijos, y por lo tanto esa convicción del amor a la naturaleza, hay muchos elementos de MacDonald en C.S. Lewis y en Tolkien también. Tolkien dice que es el hombre más espiritual del siglo XIX. Pero claro, este joven que ya había iniciado una transformación se entera que en la universidad hay un grupo que lee sagas nórdicas, en nórdico antiguo, y se presenta al profesor Tolkien y le pregunta si puede asistir. Y Tolkien le pregunta a C.S. Lewis, ¿usted habla nórdico antiguo? Y C.S. Lewis le dice, no, pero debe sonar muy bien. C.S. Lewis buscaba la experiencia somática, y no solo encontró la experiencia somática porque fue a estas reuniones, sino que encontró una amistad y un profundo agente de
catalizador del cambio que ya había iniciado en su vida. Entonces los dos eran amantes de la mitología es fantástica. Y claro, conversaban de esas cosas y en una conversación, un día sobre los mitos, C.S. Lewis le dice, estas historias son fantásticas, pero son mentiras. Lástima que, o sea, aunque estén escritas en plata, son mentiras. Y Tolkien le contesta algo fabuloso, donde le dice, no son mentiras, son verdad. El mito es una gran verdad, que cuenta una historia para explicar algo. El método mitológico de explicación es usar una historia para explicar una verdad que es difícil, que de otro modo pueda ser comprensible para el entendimiento humano. Y entonces él habla del verdadero mito, y que es la encarnación de Cristo, y habla, porque todo mito tiene una catástrofe, y que es el momento del punto de inflexión, básicamente de la historia, y ahí él habla de la eucatástrofe. Y eso va a llevar a Tolkien posteriormente a escribir un ensayo, que es un ensayo maravilloso y probablemente de las obras más importantes de Tolkien, que es el ensayo sobre los cuentos de hadas, donde hay muchas cosas muy importantes, no solamente la teoría del mito como una verdad, del mito verdadero, la encarnación de Cristo, la Eucaristía como el elemento más importante, por eso habla de la eucatástrofe, sino también su teoría de la imaginación, que es súper importante porque Tolkien considera que el hombre, creado a imagen y semejanza de Dios, tiene una chispa divina, solo Dios es creador, crea de la nada, eso es crear de la nada, el hombre no es creador, es subcreador. Nosotros creamos de lo ya creado y en la subcreación humana hay dos subcreaciones, una que es la subcreación para el servicio del hombre, llámese tecnología, que está bien, está perfecto, es bueno, y la otra subcreación es el arte y es para ensalzar a Dios. Y ahí hay una cosa muy importante porque hoy día en teoría del arte se considera que cualquier cosa es arte y aclaremos que no. El arte busca por concepto la trascendencia. Por lo tanto, un arte actual, desechable, dígase una instalación, en rigor, conceptualmente no es arte. Pero además no solo eso. El arte que ensalza a Dios busca acercarse a Dios. Es la forma que tiene la creatividad humana de perfeccionar, miren lo que estoy diciendo, perfeccionar, mejorar aún más la creación, es acompañar a la música creadora. Sin duda Dios crea todo perfecto. El mármol es perfecto. Es perfecto, maravilloso, con unas vetas impresionantes, pero el mármol en las manos de Miguel Ángel Buonarroti o de Gian Lorenzo Bernini o de Rebeca Mate, una chilena que aquí no la valoran porque en Chile nadie valora absolutamente nada, es más perfecto. Es más, es esa capacidad, esa chispa divina que se manifiesta en lo que Dios es. Dios es la verdad, el bien y la belleza, es uno. Es importante para que haya arte. ¿Cómo? El arte debe ser bello. El arte debe ser bello, debe buscar la trascendencia. Y ojo, que la muerte de la cultura occidental, la cultura de la muerte instalada, ataca la verdad, odia la verdad. Por lo mismo, relativiza el bien. Y lo único que queda es la belleza. Y por lo mismo, la cultura actual, sobre todo en el siglo XXI, la detesta. Detesta la belleza para ellos es insolente. Y por eso tratan de degradar todo. Es una cultura lo que nosotros vivimos hoy día y que Tolkien ya lo atisba. Es una cultura degradante que va desde el feísmo hasta en el vestir, hasta el ser. Es más, el feminismo radical que hace, digamos, primero diluye el concepto de mujer, cualquier cosa, mujer, ser mujer es un sentimiento, básicamente, para ellos, y por lo tanto la verdadera mujer no pasa a ser más que una persona menstruante o gestante, como lo dirían ellos. Madre es una persona gestante, odian los conceptos de alguna forma que incluyen vida per se, porque en rigor el ser mujer es un modo de ser personal que sí, potencialmente o en acto está abierta a la vida, pero potencialmente lo está toda, y por lo tanto la vida es parte esencial del concepto de lo femenino, pero ellos odian a la mujer como concepto, y es más, Tolkien ama a la mujer. Cuando alguien dice Tolkien es machista, no hay mujeres, no hay inclusión, no hay paridad de género en su obra, no es necesario, pero las mujeres son esenciales. Galadriel es una figura mariana, sin lugar a duda, pero ojo, ¿quién mata al rey brujo? No lo mata un hombre. La profecía decía que ningún hombre podía matar al rey brujo, y Owen le dice, yo no soy un hombre, soy una mujer. Es más, no hay literatura que ensalce más lo femenino como algo sagrado y algo distinto y único
en decir, somos mujeres, somos distintas, yo no soy cualquier cosa, no soy un sentimiento, soy real. Pero ojo, ese feminismo radical ataca también lo que es la belleza en sí, externa, bueno, por supuesto interna, porque en rigor cualquiera que entra en esto, a ver, seamos claros, inteligencia, bien, bondad y comunismo son incompatibles. Si alguien es inteligente y es comunista, no es bueno. Y si alguien es bueno y es comunista, no es inteligente. Simple. Eso hay que comprenderlo. Y esta deconstrucción está empapado precisamente de esa misma teoría, que bien dice, digamos, recién tú decías, Guillermo, que está empapado de la envidia. La envidia es algo muy complejo, porque la envidia es un tipo de tristeza. El envidioso no es nunca feliz. No va a ser nunca feliz, envenena el alma, es un veneno perpetuo. Y la envidia es un gran movilizador y un gran catalizador. Y el marxismo per se está instalado en la envidia. El marxismo no quiere que no hayan pobres. No le interesa la pobreza. Lo que no quiere es que hayan ricos. Obvio. Y la pobreza es para todos, menos para ellos, para los próceres. Entonces, esta visión, de alguna manera Tolkien retoma el mito, pero podríamos decir, no solo el mito, el ideal del héroe, pero es un ideal del héroe y tienes razón tú, los héroes tolkianos son humanos, porque el héroe es humano. Beowulf es un héroe de una gran historia, que está dispuesto al camino del héroe, y el camino del héroe es hacer lo correcto, incluida perder la vida para hacer lo correcto. Va a morir, es un matadragones que muere al matar al dragón. Pero él es también un hombre que va a entrar en el mundo celta, él va a traducir Sigoban, el Caballero Verde, y por lo tanto se va a empapar en la mitología celta, y ahí tenemos la línea del Grial, donde probablemente en la búsqueda del Santo Grial el mejor héroe es el más humano, y es Parsifal. Parsifal es humano, Parsifal se equivoca, Parsifal sí sufre, Parsifal quiere enmendar, y dentro de esa leyenda hay figuras como, podríamos decir, Galahad, y Galahad llega a dar rabia porque es impecable. Y cuando digo que es impecable, no tiene posibilidad de pecar. Y el gran punto es que nosotros somos de naturaleza caída. Y la libertad consiste en precisamente intentar ser lo mejor posible, pero nos equivocamos. Pero podemos enmendar. Parsifal enmienda hasta el final sus héroes. Y ahí es súper importante porque cuando él habla en el Silmarillion de la creación, dice que crea a los elfos y son eternos. Y los elfos son lánguidos, los elfos no disfrutan de la vida, no tienen esa chispa, ese joie de vivre que podríamos decir existe, porque son eternos. Pero los héroes más importantes de la obra de Tolkien son humanos. El ser humano es de naturaleza caída y se equivoca. Puede enmendar, por supuesto, pero tiene una pasión por la vida precisamente porque sabe que la vida es finita. Es más, esto es súper simple. Nosotros nos encantan las vacaciones, son fantásticas, pero son fantásticas porque se terminan. Si tuviéramos vacaciones eternas, dejaríamos de valorar. El ser humano valora las cosas cuando las pierde o cuando las puede perder. Y esa es la razón del por qué el ser humano busca vivir intensamente. Tiene una pasión que los elfos no tienen. Los elfos nunca lo van a tener porque no tienen... Por eso la obra de Tolkien lo que hace es comprender el ser humano. Y por eso vuelvo a la pregunta anterior. ¿Es gran literatura? La gran literatura se hace cargo de lo humano. Cuando uno lee a Shakespeare y entra en una obra y en otro, puede tener finalmente una concepción maravillosa del ser humano. Si uno lee a Cervantes, Dos Grandes, el Quijote efectivamente toma ese ser humano, no solo la decadencia del siglo XVI, un poco el añorar el periodo anterior, sino que ahí está plasmado lo que es el ser humano. El ser humano es la comprensión antropológica. La gran literatura se hace cargo de la concepción antropológica del hombre. Es más, cuando uno mira, y ya que hablamos de los latinoamericanos, y uno mira a Gabriel García Márquez admira a Cervantes. Su obra es una continuación del Quijote, es un llanto por la hispanidad de una manera impresionante, que además a mí me convenció ahora en una relectura de que no tenía una gota de comunista, simplemente es un burgués acomodado, iba a ser amigo personal de Fidel Castro, pero es un hombre que considera que Latinoamérica está en 100 y 200 años de soledad por abandonar la hispanidad, que era algo real. Latinoamérica no existe, es un concepto francés. Para reemplazar un algo existente que fue real, que fue Hispanoamérica. Y es más, aquí estamos, hablando en español. Si él hubiese sido indigenista, como algunos tratan de plantear hoy día en la deconstrucción, habría escrito en náhuatl, pero no, escribió en castellano, en el idioma del Reino de Castilla, porque sí, y vuelvo a Tolkien, el lenguaje, no solo nosotros escribimos y hablamos en palabras, y escribimos, nosotros pensamos en palabras, eso determina nuestro modo de ser, y se piensa distinto en distintos idiomas, y Tolkien, al ser lingüista y crear sus propias lenguas, crea un mundo
desde ese pensamiento y entiende de distintas dimensiones. Tolkien es no solo gran literatura, es probablemente uno de los sabios y homo universales que hemos tenido en este último tiempo, algo que pensamos que es inexistente y que la academia en su miopía ha evitado que existan. Esa obsesión por ese específico, por la especificación. Esos historiadores que escriben del uso del botón en España, en Extremadura, entre el año que no le importa a nadie y que no interesa a nadie, pero que luego lo citan y piden y sus discípulos lo citan y vamos ganando puntos easy. Esa estupidez de no querer comprender que la realidad está interrelacionada y que necesitamos más larga duración y menos cosas específicas, estúpidas y ideológicas, que es lo que hoy día más tenemos. Si ustedes me preguntan a mí, las universidades y la ideología mató, es más, la ideología mató la institución más importante de Occidente, que era la universidad. Las universidades eran universidades docentes, donde en el siglo XIII, en la época de Santo Tomás de Aquino, había más discusión y argumentos que lo que hay hoy día. Hoy día lo políticamente correcto y la nueva Inquisición le tiene tapada la boca a todo. Hoy día no hay pensamiento crítico en las universidades. Hoy día lo políticamente correcto ha intentado unificar el pensar y cuando el pensar se unifica, deja de haber real pensamiento, deja de haber pensamiento crítico. Las universidades nunca hicieron primero ciencia. La pugna entre las universidades y las academias incorporó la ciencia. Hoy día dice, una universidad tiene que hacer investigación. ¿Desde cuándo? Toda la historia tiene 1000 años. Ya, desde el siglo XIX, XVIII, XIX, ya perfecto. Y las universidades tienen que hacer política. ¿Desde cuándo? Desde el siglo XX. Y la política mató las universidades. Y tenemos un montón de alumnos que son activistas políticos que no estudian y que no saben y que los profesores los tienen que pasar. Matamos el centro del pensar. Hoy día el pensar está aquí, donde estamos nosotros hoy día, conversando, en YouTube. Ahí está. Y sí, se democratizó la educación. Hoy día es gratuita y de calidad a un clic, porque yo pongo en duda, en muchos casos, que la calidad de la educación en las universidades sea real. Y más pongo en duda que los títulos profesionales de muchos activistas políticos tengan algún valor de conocimiento. Podemos entrar, para cerrar todo esto, en un tema que es muy interesante y es Tolkien más allá de la literatura. Ciertamente la obra de Tolkien fue creciendo, me refiero en el público, hasta que llegó a ser muy, muy popular, incluso mucho más popular después de su muerte que en vida, aunque no es que no se vendiera, se vendía bien. Pero la principal razón por la que muchísimas personas conocen hoy en día a Tolkien es por las películas de Peter Jackson, Tolkien en el cine. Y antes de eso hubo un intento con grandes defectos, que fue el de Bakshi, con el esfuerzo de adaptar El Señor de los Anillos para 2 películas, de las cuales solamente hizo una en dibujos animados. Ahora, creo personalmente que Peter Jackson hizo una obra cinematográfica absolutamente extraordinaria adaptando El Señor de los Anillos. Es gran cine, es algo magnífico, incluyendo cosas que no le hubieran gustado a Tolkien, como las orejas de sus elfos, pero que tienen un sentido bastante claro para estar ahí. Y sin embargo, terminamos con lo que está pasando ahora, y es, bueno, no sé ni cómo calificarlo, estas adaptaciones de la Primera Edad, con una Galadriel guerrera woke, todopoderosa, empoderada, y uno se pregunta, bueno, yo no la veo nada poderosa en realidad. De hecho, la Galadriel de Peter Jackson realmente es una expresión del poder femenino. Es la verdadera expresión del poder femenino. No necesita espadas, no necesita escudos, no necesita armas. Su poder proviene de su conocimiento y su conocimiento de la magia, que es tan profundo y tan grande. Y además su poder viene de su interior, de su convicción. Bueno, también viene del anillo, pero eso es otra historia. ¿Qué podemos hablar de Tolkien en el cine? ¿Qué podemos hablar de Tolkien en la cultura popular? ¿Qué podemos decir de la forma en que de lo que fue las adaptaciones de Jackson y de lo que están haciendo estas espantosas, yo no sé si llamarlo ni siquiera adaptaciones, que se están haciendo con esta serie de Magdalena? Sí,
A ver, yo creo que la obra de Jackson sin duda es impresionante y es impresionante porque Peter Jackson es un tolkieno y comprende la obra de Tolkien, pero también la estética de Tolkien. Hay una estética y por supuesto que aquellos que nos definimos tolkianos crecimos leyendo El Señor de los Anillos mucho antes de las películas. Vimos la de Monito Animado, si me preguntan a mí, no me gustó la de Monito Animado. Y yo consideraba, como tantos, que era imposible que alguien llevase al cine bien hecho una obra tan compleja. Sin embargo, Peter Jackson lo hizo. Congregó a, digamos, a Alan Lee y a John Howe, dos dibujantes muy importantes de Tolkien en general. Yo tuve la suerte de estar en la casa de Devon con Alan Lee conversando precisamente de esto hace muchos años ya atrás, cuando estaban todavía las primeras películas antes de que hiciese El Hobbit. Y de hecho, creo que lo hizo magníficamente. Sí, usa cosas que no están en el libro, hay cosas que probablemente Tolkien, pero creo que no hay tolkiano que no quedó feliz. Yo recuerdo que antes del estreno de las películas yo releí El Señor de los Anillos, precisamente para ver las películas y salí feliz. Cuando hizo El Hobbit, yo dije, no puede hacer 3 películas del Hobbit. El Hobbit es un libro mucho más sencillo y consideré que iba a ser un error. Fui a ver la primera y quedé un poco molesta, la segunda también, pero cuando vi la tercera tuve que aplaudir de pie porque en general las películas son menos que los libros y hay que decir que El Hobbit, la película es más que el libro. Hizo algo que es muy curioso de producir, pero sin duda lo hizo con mucho amor y con mucha dedicación y muy bien hecho. Amazon Prime son woke, de acuerdo, sí. Con un presupuesto enorme, trataron de pervertir a Tolkien y adaptarlo a las sensibilidades actuales en todos los aspectos. Pero más allá de eso, yo vi Los Anillos de Poder y voy a ver la siguiente también, por supuesto, y con un ojo muy crítico y un poco leyendo entre líneas lo que están intentando hacer. Pero eso trajo nuevamente a Tolkien sobre la mesa. Yo estuve esta semana hablándole a varios colegios de Tolkien y ya hay interés nuevamente en Tolkien. Por lo tanto, ellos que tratan de hacer el mal, finalmente producen un bien. Peter Jackson, muy molesto frente a esta situación, decidió y tomó la decisión final ya de hacer parte del Silmarillion. Y este verano vamos a tener la primera entrega y vamos a tener varias entregas por varios años. Lo que hablábamos antes, Tolkien es una forma de entrar con un mensaje de una manera sutil, pero que finalmente cala más fuerte. Yo dije que era el antídoto a la cultura woke, es el antídoto. Y por lo tanto, cuando intentan depravar esta obra, lo único que hacen es ponerla nuevamente sobre el tapete, ponerla nuevamente en primera línea, digámoslo así, y Peter Jackson va a hacer algo magnífico, no me cabe duda. Ya eligió, va a partir con la historia de Fëanor, que es una historia de un elfo fabuloso, pero que va a caer en la soberbia. Si la soberbia hace muy mal, la humildad es clave, sin humildad no hay posibilidad de amar. Y es más, cuando Tolkien inventa a los hobbits, ¿qué son los hobbits? No son humanos, no son enanos, son medianos, pero son gente humilde en el sentido, no de la pobreza, porque hoy día la gente dice, era una persona muy humilde y se refiere a que tenía pocas cosas materiales. Eso no es la humildad, eso no tiene nada de humilde, ¿ya? Eso no es humildad. Entonces, confundimos, y Tolkien estaría muy molesto porque él es un lingüista. El uso y el abuso y el desuso y la perversión de las palabras y de los conceptos es lo que hoy día más impera. La humildad no es eso. La humildad parte de la base de, como diría U2, if you want to reach the sky, you have to kneel. Si quieres alcanzar el cielo, te tienes que arrodillar. De considerar que hay algo sobre ti, que no eres el tapón del océano, pero no solo eso, solo cuando eso sucede, uno es capaz de salir de uno mismo, porque si uno cree que uno es el tapón del océano, ¿para qué vas a salir de ti? Eres incapaz de amar, porque si no sales de ti, no amas, no generas lazo. Y es más, cuando uno ama, uno se olvida de uno mismo por el otro, y por eso el verdadero amor es el que está dispuesto a dar la vida por el otro. Nosotros hoy día, en este afán materialista que desvirtúa el concepto de humildad a algo material, el humilde es el que tiene pocas cosas, bueno, también consideramos que el amor es algo material, es la búsqueda del placer físico personal, y eso no es amar. Hablar de hacer el amor, eso es utilizar al otro para el gusto personal, para el placer personal, eso no es amar, eso es lo más distante del amor que puede existir. Por lo tanto, es una lección de vida, de humanidad, de antropología, de ética. Y Peter Jackson nos va a dar varios años para hacer los mejores cursos
tanto online, porque yo hice varios cursos universitarios distintos de Tolkien en la filosofía, Tolkien en lo nórdico. Bueno, ahora voy a poder mandarme lo que quiera y voy a tener un público joven, porque además la juventud encuentra que esto es cool. Y por lo tanto, el poder de Tolkien es inconmensurable. Y podríamos decir que, yo por eso dije que a mí me gusta decir que es el antídoto. Y Tolkien discutía con C.S. Lewis cuando escribían juntos. C.S. Lewis escribía las crónicas de Narnia y le decía, eres muy evidente. Aslan es evidentemente Cristo. Si hoy día el mundo odia la verdad, no quiere que le hablen de la verdad. Es más, relativizan el bien, tampoco quieren que les hablen de bien. Y es más, odian la belleza. Y ojo, Tolkien está bien, en una visión unívoca, o sea, lo verdadero, lo bueno y lo bello. Los elfos son bellos. Y son bellos. Y los orcos son horribles. Fueron elfos, pero fueron pervertidos. Dejaron su ser. Y ahí un poco lo que hablábamos delante, Gollum. ¿Qué es Gollum? Gollum es un esclavo. Es lo que sucede con el hombre cuando se convierte, digamos, en vicioso, pierde su libertad. Al perder su libertad, olvida hasta su ser. Había olvidado hasta su nombre. Es lo más patético que puede existir. Pero en este mundo actual está lleno de Gollums, que además creen que son libres. El vicio te esclaviza, nunca te libera. Así que aquel que, no sé, entra en las drogas y dice que yo soy libre de drogarme, ¿en serio eres libre? ¿Puedes decir que no? Si no puedes decir que no, no eres libre, eres esclavo. Y nosotros hoy día tenemos una sociedad que ha reemplazado no solo el ser por el sentir, sino que por ir en contra también del ser y por tratar de buscar la felicidad, porque el ser humano busca la felicidad. Y el gran drama humano es poner la felicidad donde no está. Y por lo tanto reemplaza el ser por el sentir, sí, pero reemplaza también el ser por el tener. Y el consumismo desatado tiene que ver con poner el foco en la materia. Y obviamente que ahí primero fue Marx. Marx fue el que consideró que su Dios era la economía. Marx es un materialista y de alguna forma interpreta todo en un sentido material, hasta la dignidad, si la dignidad no es material. No implica, digamos, alguien que no tenga nada sea indigno y alguien que lo tenga todo sea digno. No, alguien puede tenerlo todo y ser muy indigno. La dignidad es algo intrínseco, que no se mide en lo material, sino que se mide, y es más, solo tú te la puedes dar y solo tú te la puedes quitar. Gollum se quitó su dignidad a sí mismo porque renunció a su ser, renunció a su propia libertad y se convirtió en un esclavo tan patético que pasó a tomar una fisonomía horrorosa y donde dejó de importarle su ser en sí, olvidó hasta su nombre, ya no es él, es un esclavo. Es más, cuando la gente entra, yo siempre hablo de golumizar. Yo veo a tantos que se golumizan a sí mismos y que no entienden lo que es la libertad. La libertad tiene que tener orgullo en decir que no al mal y abrazar el bien. Solo se es libre en el bien porque el ser humano busca ser feliz y la felicidad está en el camino del bien. Y el bien se alcanza solo fortaleciendo las virtudes para evitar los vicios. Y esto no es católico. Esto ya lo entendían los griegos. Pero el mundo actual, soberbio, considera que en el nombre del progreso vamos a dejar atrás las cosas añejas y por lo tanto se sume en el camino de la perdición. El Señor de los Anillos hoy día, y no solo el Señor de los Anillos, la obra de Tolkien completa, pero el Señor de los Anillos en particular, pero ahora vamos a entrar en el Silmarillion, donde hay muchas cosas porque van a ser esas obras las que van a estar sobre el tapete de aquí en adelante. Es una oportunidad de poder hablar de un modo, de tener una puerta de entrada para hablar de cosas esenciales que el mundo actual lo han convencido que no deben ser escuchadas. Pero los buenos consejos deben ser siempre escuchados, porque lo que queremos es salvar nuestra vida, ¿sí? Pero también salvar nuestra alma. Bien, entonces para terminar, le voy a pedir a Magdalena que nos hable un poco del contexto en los sentidos más fascinantes. Por ejemplo, Tolkien fue un hombre muy peculiar. Odiaba las nuevas tecnologías que iban surgiendo. No le gustaban los electrodomésticos. ¿Okay? Hubo uno solo que le gustó, la grabadora, por razones obvias. O sea, ¿cómo no le va a gustar la grabadora a un lingüista? Era imposible. Las consideraba cosas de orcos. Pero, sin embargo, hay algo muy interesante en Tolkien, y incluso esos seres destruidos, esos seres tocados tan profundamente por el mal, que son los orcos, que son inicialmente
los elfos destruidos por Morgoth, que es Melkor ya convertido en el Señor Oscuro. Y luego tenemos algo así como una especie de ingeniería genética. Bueno, siempre hay un atisbo de ingeniería genética en el Señor de los Anillos a través de la magia, que es una forma de tecnología, o para el mundo tolkieniano. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay muchas cosas que tienen que ver con el romanticismo inglés en todo esto. También hay cosas maravillosas como el concepto de la luz y la oscuridad ante el bien y el mal en la obra de Tolkien. Y esto tiene mucho que ver con el cardenal Newman. ¿Okay? La luz es el bien. Y esto es evidente en toda la obra de Tolkien que ha leído y estudiado a Newman. Magdalena. Gracias, Guillermo. A ver, sí, Tolkien es un antiindustrial y voy a partir un poco de este punto que tú estableciste, pero que tiene que ver también con que es un británico, porque los cambios radicales del mundo van a iniciar, la revolución industrial va a iniciar precisamente en el Reino Unido y el Reino Unido va a ser punta de lanza de ese proceso, sobre todo, digamos, llevando la delantera absoluta en la primera mitad del siglo XIX. En la segunda mitad ya va a tener algunos competidores, pero el mundo se va a transformar. El mundo moderno que nosotros entendemos hoy día se va a gestar post-revolución industrial. El mundo antes era, sí, muy igual, eran todos endémicamente pobres, y es la revolución industrial la que va a permitir que haya abundancia, que haya riqueza, que haya clase media. Esa cosa que es el lado positivo, porque la revolución industrial tiene un lado positivo, aunque hoy día hay algunos que tratan de enfocarse solo en lo negativo, en la cuestión social. Pero claro, va a haber un temor, el ser humano teme al cambio, y previo a Tolkien, si uno piensa a comienzo del siglo XIX, William Blake, a quien debe también Tolkien. De hecho, Tolkien va a ser, podríamos decir, heredero de este mundo romántico, y en particular el romanticismo de Blake es muy particular porque es un romanticismo trascendente, más allá de que sea hereje en muchas cosas. Su visión es una visión de trascendencia, es más, su visión de Dios como el todo, e incluso estética, porque es un artista, no solo es digamos, un intelectual, un literato, sino que es también un artista. Él era un grabador y por lo tanto su obra artística es tremendamente importante, pero la obra artística del propio Blake está inspirada en cierta forma o tiene en común, porque yo tengo aquí una gran duda que todavía no he podido terminar de indagar si hubo conocimiento o no de la obra o llegaron a una misma conclusión por vías distintas, pero sus visiones, las visiones de Blake que veía cosas, son similares en muchos aspectos a las de Hildegarda de Bingen. Y ojo, esa misma visión es la que está plasmada en la creación del Silmarillion, o sea, hay un punto en común. Ahora, William Blake hablaba de los molinos satánicos y por lo tanto de la transformación de este mundo. El principal esteta, el principal filósofo del siglo XIX, y ojo, el teórico en rigor del socialismo británico, porque el socialismo británico no es un socialismo en general. Hoy día hay socialistas de corte marxista, pero no es un socialismo de corte marxista. El socialismo, el laborismo británico le debe mucho más a John Ruskin que a Karl Marx. Y John Ruskin es un teórico, esteta, filósofo digamos, de la belleza, del arte, quien va también a arremeter contra lo que es digamos, la industria. Entendamos que la estética y ese movimiento estético que va a liderar teóricamente y que va a catapultarse particularmente en la hermandad de los prerrafaelitas, en el movimiento simbolista, en el movimiento estético posterior, que es propio de lo británico, va a deberse un poco a la visión de Ruskin. Y por lo tanto, el neomedievalismo no es simplemente una moda, no es también, es política. Es una reacción antiindustrial, es volver a la escala humana donde existían los gremios, es una reacción contestataria. Lo mismo sucede que dentro de este movimiento estético la creencia va a ser como parte de una reacción al excesivo racionalismo que nos llevó a esta destrucción con estos molinos satánicos. Por lo tanto, van a ser todos antiindustriales. Tolkien, siendo un niño, va a ir a la exposición de Sir Edward Burne-Jones, que a mi juicio es el más sublime de todos los artistas dentro de los prerrafaelitas, comillas, tardíos, porque la hermandad de los prerrafaelitas dura 5 minutos, pero su estética permea a los movimientos posteriores, y por lo tanto Burne-Jones tiene una dimensión, la estética de los elfos, la estética del Señor de los Anillos está heredada precisamente de ese Gothic Revival propio británico, y él va a heredar esa visión, y por lo tanto
él va a ser un antiindustrial, probablemente un ecológico en el buen sentido de la palabra, porque no se trata de la ecología profunda de salva al mundo, mata a un hombre, que es lo que hoy está en boga. O sea, hoy día tenemos, podríamos decir, los órdenes mentales tan desordenados que se intenta equiparar las almas racionales con las sensitivas, con las vegetativas, y hacer una melange que es inmensamente perversa y que se manifiesta en toda esta ecología profunda, New Age y todo ese tipo de cosas. Él no es eso. Él es un ecologista real. Hoy día mucho, a mí me pasa que cada vez que escucho de publicidades que tienen que ver con la ecología, veo cuánta ideología está permeada. Son causas justas instrumentalizadas al servicio de la ideología. Tolkien no. Tolkien toma la causa al servicio de la verdad. Y sí, a él no le van a gustar las máquinas, va a considerar que es orco, que es ese intento de suplantar, de pervertir, y de ese intento del hombre de ser Dios. Y entendamos que el hombre ya decimonónico va a creer que puede reemplazar a Dios. Y además, el propio Nietzsche va a decir, si en la calle Ciencia, Aforisma 125, cuando mata a Dios, después de que dicen, ¿quién nos dio la esponja para borrar el horizonte? Hay todavía una arriba, una abajo, no nos caemos cada vez más profundo en la nada infinita. Bueno, después de que hace todas esas preguntas que son trascendentales y esenciales de comprensión de lo que significa Dios y de las consecuencias de eliminar a Dios, dice, bueno, no estamos llamados a ser dioses para ser dignos de este acto tan tremendo. Y eso es lo que va a hacer el, digamos, siglo XIX y el siglo XX, intentar reemplazar a Dios, sentirse que tienen el poder de la mano, el poder de la vida y de la muerte. Y por lo tanto, mientras los comunistas van a matar en términos de clase, los nazis van a matar en términos de raza, pero van a sentir que tienen el poder de la vida y la muerte. O sea, es la trastocación completa del sentido del ser humano digno en sí mismo y que su vida es... el ser humano no es una especie más que evoluciona. El ser humano es persona, única e irrepetible, es un mundo en sí mismo. Y por eso cada vida humana vale. Y es más, este afán de ser Dios y decretar que alguien no es persona, pero uno podría pensar que a finales del siglo, en el siglo XVIII los negros no eran considerados personas y por eso se los podía esclavizar. En el año 1941 los judíos no eran personas y por eso se les podía matar. Bueno, hoy día el no nato no es persona, según ellos, por decreto, y entonces se lo puede eliminar. A ver, esto es tan perverso y es exactamente lo mismo, esa arbitrariedad de sentirse que es Dios. Bueno, Tolkien va en contra de eso. Yo creo que, vuelvo al punto que he planteado en todas mis intervenciones, es el antídoto para un mundo que está absolutamente loco. Este mundo en el que vivimos hoy día se parece a Wonderland de Lewis Carroll, porque Lewis Carroll, que era un matemático, va a crear un mundo donde la lógica matemática no funciona. En Wonderland están todos locos. El más cuerdo es una oruga que fuma opio. Y la única realmente racional es Alicia, que no encaja en ese mundo. Entonces hoy día tenemos un mundo de locos que considera que la realidad no es real, que el sentir hace la realidad y por lo tanto si yo me siento conejo, soy conejo. No, no eres conejo. Eres una persona trastornada que en otro tiempo habría terminado en un psiquiátrico. Pero hoy día, como los psiquiátricos están prohibidos, tenemos que convivir no solo con los locos, sino que tenemos que volvernos locos nosotros también. Tenemos que hacer un atentado contra la racionalidad misma y reconocer aquellas cosas que son evidentemente mentiras como una verdad. Tenemos que traicionar la verdad, el bien y la belleza. Bueno, por lo mismo, en un mundo unívoco, la Tierra Media es el gran antídoto para este mundo que es patológico. Y la patología, las enfermedades, requieren medicina. Y los venenos requieren antídoto. Este mundo de hoy, el siglo XXI, la deconstrucción, este mundo fluido, que se ajusta a cada vaso, necesita un poco más de solidez, porque es más, si no hay buenas raíces, viene un viento y todo se acaba. Occidente está en crisis, sin duda, hace mucho tiempo, pero hoy día tiene una crisis mortal, una estocada mortal, y creo que Tolkien supo canalizar su conocimiento, supo entender el martirio de su propia madre y la enseñanza de su madre y plasmar en una obra de un modo inteligible para las generaciones siguientes la verdad más profunda que Occidente había tenido. Es más, si yo me tuviese que ir a una isla, yo me llevaría probablemente 2 obras. Muchos se habían llevado la primera porque el propio Oscar Wilde se lo llevó a la cárcel y otros dicen que era la única obra que hay que llevarse, es la Divina Comedia de Dante Alighieri, y yo me llevaría El Señor de los Anillos de todas maneras también. Así que eso. Bien,
Qué curioso. Yo siempre he sido de los que hubiera preferido llevarme al Quijote que al propio Dante. Pero sí, también hubiera incluido El Señor de los Anillos. Y eso fue Tolkien y El Señor de los Anillos con la historiadora Magdalena Marguilá, haciendo un profundo análisis de el autor y esta extraordinaria obra. No olvide suscribirse al canal, darle clic a la campanita y suscribirse hasta nuestro Patreon para que contribuir a que sigamos haciendo cada vez más y mejores contenidos. Nos estaremos viendo en el próximo video.